Hola, soy Felipe Gaitán Alcalá, profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de la Ciudad de México. Hoy quiero compartirles uno de los proyectos que llevo a cabo en la universidad y que me ha permitido compartir estas ideas con organismos no gubernamentales, con organismos internacionales, con instancias de gobierno en América Latina y con instituciones tanto nacionales como internacionales de educación superior. Este proyecto particularmente cobra relevancia hoy por el tema de la crisis sanitaria. Tiene que ver con la forma en que hemos convivido y que hemos de alguna manera reconstruido nuestras relaciones sociales en este momento y lo que será posterior a la propia pandemia. Este proyecto refiere a nuestra cultura política y al concepto de laicidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué se entiende por cultura política y qué se entiende por laicidad? La cultura política particularmente simplemente la podemos entender como aquellos valores cívicos, aquellos valores comunes ciudadanos por los cuales nos hemos puesto de acuerdo para convivir, respetarnos, reconocernos y aceptar las diferencias de los otros, siempre en un marco de derecho y en un marco de respeto a los demás. En cambio, la laicidad podríamos decir que siempre se ha identificado con el tema de la separación entre el Estado y las iglesias, con temas religiosos y demás, que si bien es cierto, tiene su origen en este punto, no se limita solamente a esto. La laicidad, si bien refiere a la separación entre el Estado y las iglesias, también refiere a que ninguna creencia, ningún principio particular, moral, religioso y demás, pudiera imponerse a la voluntad general, al conjunto de la sociedad. Lo que hace la laicidad es tratar de hacer que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos y ejerzan sus libertades en un marco donde todos caben, donde todo es reconocido, siempre y cuando no lesionen derechos a terceros. Cuando una de estas ideas, cuando uno de estos principios morales o unos valores particulares intentan imponerse a los demás, entonces la laicidad y el Estado laico adquiere relevancia porque limita, constriñe y excluye este tipo de elementos particulares en función del bien general. Ahora bien, ¿por qué digo que estos dos conceptos van a ser importantes ahora que entremos en la fase post-pandemia, cuando salgamos a las calles? Una de las cosas que ustedes podrán notar es que cuando se acabe este periodo de confinamiento, vamos a regresar a nuestros lugares de trabajo, a nuestros lugares de convivencia, pero no va a ser la cotidianidad que conocimos anteriormente. Vamos a tratar de reconstruirlo de manera distinta. La pregunta es cómo lo vamos a reconstruir. Y en ese sentido, la cultura política tiene mucho que ver, porque si ustedes se han fijado, el tema de la pandemia nos ha hecho volcarnos hacia el hogar. Con la frase quédate en casa, pareciera que todo el mundo, todo lo público, lo privado, lo íntimo, todas nuestras actividades acabaron reduciéndose al hogar. Para los que podían quedarse en ella o para los que estaban en disponibilidad de hacerlo, pero aún para aquellos que no podían quedarse en casa, la referencia siempre fue el hogar. Y en ese sentido el hogar siempre es un elemento privado, es un elemento donde podemos ejercer nuestras creencias, nuestros valores, nuestras formas de fe, de prácticas y demás. ¿Qué es lo que va a pasar con el concepto de post-pandemia? Va a pasar que cuando salgamos a la calle, mucho de lo que hemos nosotros aprendido o sostenido en nuestra casa, nuestros intereses y nuestras ideas particulares, vamos a tratar de proyectarlas hacia afuera como un mecanismo de defensa y un mecanismo de tratar de decir y de sancionar a los otros. ¿Por qué no están haciendo eso que me funciona a mí? ¿Por qué no están haciendo eso en lo cual yo creo? Y entonces los niveles de tolerancia y los niveles de rechazo al otro van a aumentar, se van a intensificar de alguna manera. Y lo que vamos a tener son problemas, sobre todo, de conflictos y de tensiones en la calle. Simplemente les pongo un ejemplo. Cuando salgamos a la calle, lo primero que vamos a hacer es desconfiar del otro. No sabemos si está contagiado, si es asintomático, y no tenemos nosotros pruebas para aplicarles a cada uno. En principio, el primer mecanismo de defensa que vamos a tener es la desconfianza. Y si la desconfianza va a prevalecer durante un periodo de tiempo, lo que va a provocar es que no aceptemos al otro y lo rechacemos y lo pongamos siempre en duda.
lo pongamos siempre como en tela de juicio. Y si ponemos en tela de juicio ese tema de su probable contagio, por supuesto que vamos a poner en tela de juicio los demás comportamientos que tenga en el espacio público. Y de esa misma manera en que nosotros juzgamos a los demás, nos van a juzgar a nosotros. Bueno, eso por un lado. La otra es que también la casa, el haber tenido la casa como el centro de esta pandemia, lo que hizo fue que muchos de nosotros pensáramos en la seguridad del hogar y pensáramos que en la casa es el resguardo frente a la amenaza externa. Y entonces nuestros valores y la seguridad que buscamos la vamos a buscar, la vamos a tratar de llevar al espacio público. Esto significa que muchos de los principios de libertades vamos a estar dispuestos a sacrificarlos por la seguridad que nos puedan ofrecer cuestiones conservadoras, autoritarismos, por una serie de elementos o de ideas y discursos que pueden ser muy seductores en ese sentido. Pueden ser sobre todo discursos que apelen sobre toda esta idea de seguridad y en función de eso nosotros vamos a sacrificar las libertades. Muchos de los que ahora colegas, compañeros, personas que se han dicho progresistas acaban siendo muy conservadores en ese sentido. Es decir, prefiero mi seguridad ante todo frente a la amenaza que es el mundo exterior. Con todas sus libertades que me puedo ofrecer, prefiero la seguridad. Y esto puede ser un retroceso a nuestras formas y nuestros valores de convivencia, porque en ese caso nosotros nos volvemos censores de los demás. Simplemente fíjense en un caso. Cuando alguien anda en la calle, lo primero que pensamos es, está rompiendo la regla y lo sancionamos moralmente aunque no lo digamos. Igual estamos pensando en aquellos que no usan cubrebocas. Estos temas tan sencillos nos empieza a dibujar nuestra propia cultura de convivencia y nuestras normas y que estamos dispuestos a sancionar a los demás por encima de nuestras libertades. Bueno, de esa manera nuestro proyecto, el proyecto que llevo a cabo en la universidad y que comparto con diferentes colegas, no solamente de la Universidad de La Salle, sino de otras universidades, vamos a tener el reto de pensar cómo construir esa cultura política y ese espacio público. Vamos a tratar de pensar también dentro del tema de la laicidad cómo hay ideas particulares que intentan imponerse a los demás. Una de las cosas que hemos notado, y ustedes habrán notado en las redes digitales, es esta idea constante de mañana seremos mejores, mañana seremos buenas personas, mañana todo el mundo se abrazará, mañana todo el mundo tendrá que elevar el corazón y todo lo demás. Bajo estos discursos de superación personal se esconden discursos muy conservadores, porque aquellos que no intenten, o que aquellos que intenten romper ese principio, o aquellos que vayan contra esa corriente, van a ser sancionados moralmente. Y eso nos va a llevar a temas de intolerancia. De ese tamaño nuestro reto, de ese tamaño es pensar nuestra cultura política y de ese tamaño es pensar nuestra laicidad. Estamos frente a un tema en el cual podemos tener retrocesos importantes, retrocesos que tienen que ver con las formas de convivencia, nuestras libertades básicas, nuestras libertades de conciencia, de participación, de elección, de información y de religión. Entonces creo que tenemos un reto por delante y tenemos que pensarlo e imaginarlo de manera distinta. Es por eso que este proyecto que llevo a cabo en la Universidad de La Salle cobra relevancia. Dentro de la misión lasalista siempre hemos intentado y hemos procurado tener incidencia en lo social a partir de respetar y preservar la dignidad de la persona. Ese es el reto que tenemos hoy y es el reto que hoy quería compartirles con ustedes. Me despido y espero estar en contacto con ustedes. Les envío un abrazo y a todos ustedes les digo la frase de nuestra universidad, Indivisa Manen.